Pues el día de mañana será la cumbre del cambio climático a la que está convocando la ONU y en la que habrá de participar también México. Aquí, sin duda, se tendrán que dar propuestas altamente elaboradas, pero sobre todo compromisos intensivos y extensivos en materia de metas de cómo lograr disminuir el calentamiento global y obviamente intentar abatir el cambio climático. Básicamente se trata de que no haya emisiones contaminantes al medio ambiente, particularmente al aire y al agua. Entonces en esto lo que tiene que provocar la Organización de las Naciones Unidas es que todos los países en el mundo aporten algo tangible, medible, consistente, que permita lograr esta meta tan ambiciosa de que para el 2050 ya las emisiones contaminantes al medio ambiente sean mínimas, o de lo contrario, corremos el peligro literal de que el planeta Tierra empiece a sucumbir, empiece a tronar y empiecen a desaparecer especies, empiecen a desaparecer lagos enteros, no se diga ríos, y empecemos a tener una crisis como las que vemos en las películas de ficción. Es decir, se tiene que hacer un gran esfuerzo colectivo de todos los países del mundo, los desarrollados, los subdesarrollados, los países pobres, todos, de hacer muchas medidas. Una de ellas tendrá que ser una reforestación mundial, multimillonaria, y no me refiero en dinero, sino en árboles a plantarse por todo el planeta. México tendrá que hacer un gran esfuerzo para demostrar que efectivamente quiere ser parte de la solución, no del problema, de la solución al calentamiento global y al cambio climático. Hemos estado viendo las últimas semanas y meses, al margen de la pandemia, como ya tenemos varios lagos secos, sin agua, y como la zona conurbada de la Ciudad de México, por ejemplo, está previendo una de las mayores sequías en la historia de nuestro país. Lagos como Valle de Bravo, por ejemplo, que suministra en el sistema Cutzamala más o menos el 30% del agua que consume la Ciudad de México, se las está viendo negras, no ha llovido. Esperemos obviamente que esto suceda en los próximos días, aunque ya debería de estar esto sucediendo. Y lo que sí ha sucedido es que con la reactivación económica que se va dando lentamente, pero poco a poco, con motivo de la pandemia, pues está volviendo de nueva cuenta el smog a invadir los cielos de las ciudades. En el caso de Sonora, por ejemplo, aquí en Hermosillo, vemos todavía motivo de que a ratos hace calor, pero a ratos hace frío. Vemos cómo quien pueda ver la ciudad desde el Cerro de la Campana o desde La Joya o desde algún edificio elevado, se puede ver con toda claridad una nube que cubre todo Hermosillo. Y fíjese usted, no es una parte de ese smog muy pequeña, pero la otra parte, ¿sabe qué es? Es polvo. Es el polvo que levantan los carros y los camiones de todas las calles que no están pavimentadas de nuestra ciudad y generan una contaminación brutal al medio ambiente en el efecto invernadero, es decir, no salen hacia la atmósfera. ¿Y qué sucede? Que todos nosotros lo aspiramos. De por sí andamos con el pánico del coronavirus, los resfriados, la influenza y de todo, y a esto súmele ese tipo de problemas. ¿Y qué decirle de la gran contaminación que tenemos en ríos como el río Mayo, como las playas, como los arroyos, donde la gente literal ha convertido en enormes basureros? La pésima costumbre de los cochinones de estar tirando basura por todos lados. La verdad es que hay muchísimo que hacer. Por eso la cumbre mundial de cambio climático y contra el calentamiento global es una esperanza para la humanidad. Pero México debe de aportar. Yo veo que el presidente de la República
pudiera sentirse incómodo en el marco de esta cumbre, pues porque tan solo el día de ayer ya se aprueba el hecho de que Pemex sea un monopolio y empezar a darle aire o hacer a un lado a toda la competencia que pueda tener. Y todos sabemos, desafortunadamente, al margen de la competencia en la comercialización de combustibles, pues todos sabemos que la tendencia es a no usar combustibles fósiles. En pocas palabras, tendremos que extraer el petróleo de aquí al 2030, probablemente al 2040, pero después tendremos que utilizar otro tipo de combustibles. Y ahí es donde entra en juego también otra cosa que podrá hacer sentir incómodo a México en estas cumbres, como es la generación de energía eléctrica a través de energías limpias. Es decir, energía solar, energía eólica, energía que viene del agua, del movimiento de las mareas o el movimiento del agua de los ríos. Todas ese tipo de energías limpias que tendrá que entender el gobierno de México, el actual y el que sigue, que tenemos que ponernos en sintonía con el resto del mundo. O de lo contrario, vamos a ser el patito feo de las naciones, haciendo grandes esfuerzos de querer tener un monopolio como el de Pemex, pero eso no sería el problema. El problema es que el combustóleo que produce Pemex, es decir, la basura del petróleo, luego se lo da a su hermanito, que es la Comisión Federal de Electricidad, y este lo usa como combustible para generar energía eléctrica sucia. El combustóleo es el veneno del petróleo, por llamarlo de alguna manera, que se usa para calentar las turbinas para generar energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad. Imagínense, va usted invitado a una fiesta donde va a aportar usted las mejores ideas y los mayores compromisos de no contaminar, y resulta que cuando vuelve a casa todo es contaminación y cochinero. Ese es el gran reto que tendrá el mandatario mexicano, de qué va a plantear y de qué compromisos va a asumir México rumbo al 2030 y al 2040 y obviamente rumbo al 2050 para la no extracción de combustibles fósiles, llámese petróleo, la no utilización de combustibles energéticos, llámese gasolina y diésel y combustóleo, y la generación de nuevas energías limpias, llámese energía solar y energía eólica. Es un gran reto. En el tema de reforestación no me inquieta mucho porque he visto a un presidente de la República muy sensible, muy metido en el tema de la importancia de reforestar nuestros bosques y de rescatar la biodiversidad que tenemos en México. Hoy lo escuchaba en la mañanera al presidente dando sus argumentos de la importancia de participar en el cambio climático. Obviamente él trae otras prioridades y le aclaro que no son malas, son buenas porque son muy humanas, porque dice que al margen de que es una cumbre de cambio climático, él quiere hablar con Biden y que le quiere proponer el tema migratorio. Porque todos sabemos que esto ya se salió de control, hay una violación permanente a los derechos internacionales, de los derechos humanos, a todos los migrantes, y como bien lo dijo el presidente de la República hoy en la mañana, en la mañanera lo escuché con toda claridad, lo dijo con gran sensibilidad. Los migrantes son gente que se está moviendo en grandes distancias, con una gran precariedad, con grandes peligros por necesidad, y por lo tanto hay que buscar alternativas de solución. Y él dice que va a insistir en el marco de esta cumbre, que aunque es de cambio climático, él va a insistir en el tema migratorio. Yo creo que por cuestiones de protocolo, de tiempos y todo eso, lo van a batear, le van a decir, lo vemos otro día, pero qué bueno que se insiste en eso. No cabe la menor duda que se debe de entender que un gobernante debe de ser un ser humano también. Y el presidente de la República hoy lo demostró con sencillez, con humildad, pero sobre todo con una gran precisión de la importancia que tiene de darle una solución al problema migratorio que está sufriendo no solo los mexicanos, sino todos los centroamericanos y gente de otras partes del mundo. Pero volviendo al tema, ojalá y sea un éxito. Yo confío
y tengo la esperanza de que sea un éxito la cumbre mundial preparatoria, porque la definitiva va a ser hasta noviembre en China, donde sean los compromisos que se firmen de todos los países y que serán forzosos. Y ahí viene lo interesante. Ojalá y esta cumbre preparatoria de cambio climático y contra el calentamiento global sea todo un éxito el día de mañana. Saludos, gracias por escucharme.